Puedo confiar en el Señor y usted también lo puede hacer. Esta es la alabanza para la gloria de Dios antes del mensaje. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a nublar, yo estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar en mi Jesús, siempre me guiará. Si el sol llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo siempre confío en el Señor, que no va a fallar. Otra vez. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Yo siempre confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a nublar, yo siempre confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar de mi Señor, siempre me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a nublar, yo siempre confío en el Señor, que no va a fallar. Para la gloria de Dios. Gracias a Dios por estar en contacto con ustedes en este día. Gracias a Dios y mi saludo para todos ustedes con mucho cariño y muy fraterno para mis hermanos, para mi familia, para la iglesia, porque la palabra de Dios viene para su iglesia. Bendito sea el Señor. Y también para aquellos que están buscando a Dios. Vamos a ver un tema un poquito, digamos, que no se ha pensado nunca, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hacer una pregunta, un tema con una pregunta. ¿Se han preguntado si Jesús se enfermó alguna vez? ¿Ah? ¿Qué dice mi hermano, mi hermana, mi amigo? Si Jesús estaba enfermo alguna vez. Que yo sepa, no. Ni las Escrituras lo dicen. Jesucristo, cuando vino a la tierra en carne, como nosotros, nunca enfermó, ni tomó ninguna medicina, ni de gripe, ni de fiebre, ni de resfrío, ni de malaria, de COVID, de nada, sino que más bien curaba a los enfermos. Bendito sea el Señor. Siempre se mostró sanito durante su paso por la tierra. ¿Y por qué no se enfermó? La respuesta es sencillita. Porque nunca pecó. Y nos dice en Hebreos 4:15, la palabra de Dios dice:
a partir del 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudo compadecerse que no puede compadecerse de nuestras debilidades. A ver, veamos bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está. Nunca pecó. Tuvo todas las tentaciones que los hombres y mujeres tenemos, porque andaba en la carne, fue hombre y Dios, ¿no? 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre, pues era tentado, así como usted y como yo. ¿Y qué? ¿El pecado acarrea enfermedades? Pues claro que sí. Por el pecado de un hombre, o sea, Adán, entró el pecado al mundo y por ende las enfermedades y la muerte, dice en Romanos 5:12. Veamos su santa palabra. En Romanos 5:12 dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos somos pecadores. Entonces, el pecado enferma. Entonces, el pecado enferma y mata, claro que sí, exactamente. Solo la obediencia a Dios es salud y vida, mis amados hermanos. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 1:45. 1:45. Dice el Señor: en Isaías 1, del 4 al 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente por el pecado. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Bien, en Éxodo 15:26 dice la palabra del Señor. 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo, Jehová, soy tu sanador. Pues el pecado enferma. ¿Y qué es pecado? Desobediencia. Desobediencia a Dios. La transgresión de los mandamientos de Dios. Eso es pecado, queridos hermanos y amigos. Bendito sea el Señor. Pero ahora debo decirles que a pesar de que Jesús nunca enfermó, porque jamás pecó,
nosotros le hicimos enfermar, por así decirlo, a Jesús, y de una enfermedad mortal. Por así decirlo lo digo, ¿no? Porque Él llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades. ¿En dónde dice todo eso? Lo que acabo de afirmar. Llevó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades en su cuerpo, en su carne. Y su dolor, sufrimiento y quebranto fue hasta la muerte por nosotros, porque nos amó. El amor de Dios hizo que Él cargara con todas nuestras enfermedades. En Isaías, capítulo 53, dice la palabra del Señor, a partir del 2, 3, dice: no hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué pasó? Que quedó el Señor por la laceración, por los azotes, cuando le cogieron preso y le llevaron para juzgarlo, dizque, sin haber hecho nada malo. Pero todo eso tuvo que soportar por nosotros. Dice que la cara le dejó pues desfigurada. Por eso dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No hubo hermosura en él, porque estaba todo lacerado su rostro. Pero ¿qué más? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, dice aquí, clarito. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, queridos hermanos. Él pagó, pero nosotros le enfermamos con todos, cargando en él nuestras enfermedades. Y él por amor llevó a la cruz para clavarlo ahí todo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, ¿cómo estaría? ¿Cómo se sentiría nuestro bendito Salvador cuando fue prendido por los soldados y llevado ante Pilato? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, el sacrificio a la cruz. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No pudo, no es que no pudo, sino que no quiso decir nada, ni defenderse, ni nada. Podía defenderse él, podía. En una ocasión, cuando recién le tomaron preso, dice: pero ¿cómo es que ustedes vienen con palos, con azotes y todo? Pues si yo quisiera mandara y a traer una legión de ángeles para que peleen y me dejen libre, pero no. Él se entregó. Ya vamos a ver por qué se entregó. Y el 8 dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice el Señor. En primera de Juan, capítulo 4, 10, en la epístola de Juan, se me acompañan con la lectura, y si no, tranquilamente después del mensaje ustedes pueden repasar. Capítulo 4, 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Quién puede decir, no, yo amo a Dios? No, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El hombre no ama a Dios solamente cuando el Espíritu Santo de Dios tocó a algún hombre o a alguna mujer. Entonces como que despierta y dice, bendito sea el Señor, quiero conocer a Él, a mi Hacedor, al Hacedor de todas las cosas del mundo, de la tierra, y comienza a buscar de Dios. De lo contrario, el hombre jamás busca a Dios, ni quiere saber de Dios. Pero mire usted, Él nos amó primero. Y en Efesios 5:25, es algo precioso esta lectura de Efesios 5:25. Cuando dice en el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué tremendo, mis amados hermanos. Aquí está el por qué se entregó. Por amor a su pueblo, a su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo, si es que ya tenemos a Jesucristo en nuestras vidas. No es la iglesia de las cuatro paredes del edificio. Usted y yo constituimos la iglesia del cuerpo de Cristo. Somos un miembro de su iglesia. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, dice el apóstol Pablo, pero tiene una cabeza que es Cristo. Pues asimismo, la iglesia de Jesucristo es de muchos miembros, pero cuya cabeza es Jesucristo. Y Él se entregó por usted y por mí, dice la palabra del Señor. Se entregó. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bendito sea el Señor. En otras palabras, queridos amigos, Jesús murió enfermo de amor, por así decirlo, mis amados hermanos, dando su vida por usted y por mí. Murió amando. Bendito sea el Señor. Jesucristo murió cargando en sí nuestro pecado y todas las enfermedades del mundo, para que seamos perdonados y sanados de toda enfermedad. Porque por sus llagas fuimos curados, nos acaba de decir el Señor. Por sus llagas y laceraciones en todo el cuerpo, por los azotes, los clavos y la corona de espinas que aceleraron su muerte. Bendito sea el Señor, para que nosotros vivamos por Él. Él murió para darnos vida. Qué paradoja, ¿no? Qué tremendo que es esto. Murió para darnos vida. Porque si Él no moría, nosotros estaríamos muertos todavía para Dios. Y como mucha gente está muerta todavía, porque la palabra de Dios dice que cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos dio vida. Porque estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y pecados, dice su santa palabra. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Quiere usted
ser salvo? Una pregunta. ¿Quiere usted ser salvo y sano de toda enfermedad? Más que todo del cuerpo y del alma. Más que todo del alma. La enfermedad espiritual. Esa. Porque la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis que hay dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. Pero la muerte física, bueno, todos vamos a morir un día y dejar este cuerpo en la tierra, porque de la tierra somos formados, dice el Señor. Pero la espiritual es la más peligrosa de todas. ¿Esa cuál es? Estar alejados para siempre de Dios. Pues Dios vino para darnos vida, y vida en abundancia, dice. Acuda pronto a los pies de nuestro Salvador, con toda humildad y arrepentimiento, porque Él murió por usted y por mí. Cristo fue humillado por nosotros hasta la muerte de cruz, nos dice por último, concluyendo este pequeño mensaje, en Filipenses 2, 7, 11. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor a partir del 7. Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Se despojó de ese trono de gloria, de lo que estaba con el Padre, para venir solo por un objetivo, por amor, porque quería que nadie se pierda. Y dice más, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque murió, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¡Qué hermoso es esto! Escuche bien, queridos amigos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo más bajo. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre en toda la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde ahora usted también puede confesar que Jesucristo es su Señor y Salvador, al aceptarlo a Cristo en su corazón, para la gloria de Dios Padre eterno. Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. Darle gracias a Dios y decirle, bendito Dios, te bendecimos. Gracias porque tú nos amaste. Gracias, bendito Dios, pues tú no enfermaste. No dice las escrituras, bendito Dios, pero a nuestro parecer o al mío es que nosotros te enfermamos cuando fuiste a la cruz llevando todos nuestros pecados y moriste, pero moriste amando, porque eso nos demuestra para que este mundo cese de tanta maldad, de tanta muerte, de tanta destrucción. Pero eso solo conocemos cuando venimos a tu palabra, cuando conocemos que Dios nos ama. Dios es amor. Ese es el primer título, el primer
don maravilloso de Dios, que es amor, bendito Dios, pero también es justicia. Por eso hay el castigo, porque es un juez que juzga justamente. Y nos has juzgado justamente a nosotros, mandando a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros que éramos culpables y pecadores. Murió Jesucristo por nosotros. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús por habernos salvado y sanado toda enfermedad, bendito Dios, más que todo la espiritual. Pues cuando muramos, tú estás esperándonos con los brazos abiertos, dice tu palabra, en una mansión, bendito Dios, que fuiste a preparar para todos tus hijos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Amén.